Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a compartir algunos ejercicios resueltos y explicados sobre el calor específico y el calor latente. El primer ejercicio dice: una pieza de 0.050 kilogramos de un metal desconocido se calienta hasta alcanzar 200 grados Celsius y después se introduce en un calorímetro que contiene 0.4 kilogramos de agua, inicialmente a 20 grados Celsius. La temperatura de equilibrio de la mezcla es de 22.4 grados Celsius. Determina el calor específico del metal. Para resolver esto, debido a que la interacción sucede dentro de un calorímetro, tenemos que asumir que todo el calor que recibe el agua es el calor que pierde el metal. Es decir, que el calor del agua es igual al negativo del calor del metal. En este caso podemos elaborar estas expresiones poniendo los calores específicos tanto del agua como del metal, es decir, la masa del agua por la capacidad calorífica del agua por el delta T del agua es igual al negativo de la masa del metal por la capacidad calorífica del metal por el delta T del metal. Por lo tanto, yo puedo despejar la capacidad calorífica del metal e igualarla al negativo de la masa del agua por la capacidad calorífica del agua por el delta T del agua entre la masa del metal entre el delta T del metal. Teniendo esta ecuación así, puedo realizar los cálculos ya que cuento con todos los datos. La masa del agua son 400 gramos, la capacidad calorífica específica del agua es 4.19 joules sobre gramo Kelvin y el delta T es de 22.4 Celsius menos 20 Celsius, es decir, es 2.4 Celsius ese delta T. Aquí hay que recordar que a pesar de que hacemos la resta con grados Celsius, el delta T es equivalente en Kelvin, ya que un Celsius mide exactamente lo mismo que un Kelvin. Entonces, en diferencias de temperaturas podemos realizar la resta en kelvins o en Celsius y el resultado será lo mismo. En el denominador de esta fracción tendremos 50 gramos por el delta T del metal, que su temperatura final sería 22.4 grados Celsius, y la temperatura inicial eran 200 grados Celsius. Por lo tanto, el resultado es de 0.453 joules sobre gramos Kelvin. Esta sería la respuesta de la capacidad calorífica específica del metal. El ejercicio 2 nos dice: un vaquero dispara una bala de plata, la cual viaja a 200 metros sobre segundo antes de incrustarse en una pared de madera. Asumiendo que toda la energía del impacto se conserva dentro de la bala, ¿cuál es el cambio de temperatura de esta? Para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que recordar es que estamos asumiendo que toda la energía cinética que lleva la bala en movimiento se va a aprovechar como calor para elevar su temperatura. Es decir, voy a tener de un lado de la expresión la energía cinética o un medio de la masa de la bala por la velocidad al cuadrado de esta bala, y del lado del calor voy a tener la masa de la bala por la capacidad calorífica de la bala por el delta T de la bala. Nos interesa saber cuánto cambió la temperatura de la bala, entonces debemos despejar delta T. En este caso nos quedaría que delta T es igual a la masa de la bala por la velocidad de la bala al cuadrado entre 2 veces la masa de la bala por la capacidad calorífica de la bala. En este caso no importa que no conozcamos cuál es la masa de la bala, es decir, indistintamente de cuál sea su masa, dado esta asunción de que toda la energía cinética se aprovecha como calor, las masas se van a cancelar en esta fracción. Y terminamos con que delta T es igual a la velocidad al cuadrado entre 2 veces la capacidad calorífica. De aquí pues podemos tener todos los datos. Sabemos que la bala es de plata, así que podemos buscar su capacidad calorífica específica, que en este caso voy a utilizar el dato de 234 joules sobre kilogramo Kelvin, y la velocidad sabemos que eran 200 metros sobre segundo. Así que al realizar esta operación obtenemos un delta T de 85.47 Kelvin. Es decir, una vez que la bala se incrusta en la pared de madera y absorbe toda esa energía cinética como calor, el resultado va a ser que la temperatura de la bala se va a elevar 85.47 Kelvin. El ejercicio 3 plantea la pregunta: ¿cuánta masa de vapor a 130 grados Celsius es necesaria para calentar 200 gramos de agua dentro de un vaso de 100 gramos de vidrio desde 20 grados Celsius hasta 50 grados Celsius? Asuma un calor específico del vidrio de 0.837 joules sobre gramo Kelvin. En este caso, para resolver esto, debemos plantear que el calor del cuerpo frío, que en este caso sería el agua dentro del vaso, o más bien el agua junto con el vaso, va a ser igual al negativo del calor del cuerpo caliente, que el cuerpo caliente sería el vapor
de agua que queremos encontrar cuánta masa requerimos. Bien, entonces sabemos que tanto el agua como el vaso de vidrio van a calentarse porque se encuentran a una temperatura menor que la temperatura final, que es 50 grados Celsius, ¿no? Entonces vamos a plantear que el calor del cuerpo frío sería la masa de agua por el calor específico del agua por el delta T del agua más la masa del vaso de vidrio por la capacidad calorífica específica del vaso de vidrio por el cambio de temperatura del vaso de vidrio. Y esto va a ser igual al calor del cuerpo caliente, que es el vapor. Pero tenemos que plantearnos una ecuación un poco más compleja de lo que podríamos pensar originalmente por las cosas que están pasando. Lo primero que debo de tener cuidado es respetar el signo negativo de la ecuación original, y después tengo que pensar que si tengo un vapor a 130 grados y va a disminuir su temperatura hasta 50 grados, lo primero que va a pasar es que se va a enfriar desde 130 hasta su temperatura de condensación, que serían 100 grados. Después necesito utilizar un calor latente de condensación, y por eso tenemos aquí un signo negativo, porque es el negativo del calor latente de vaporización, más un calor específico del enfriamiento desde 100 grados hasta 50 grados, en donde ahora voy a utilizar la capacidad calorífica específica del agua, porque ya se trata de la masa de vapor que está condensada. Entonces, para simplificarme las cosas, voy a factorizar el valor de la masa de vapor y me quedaría esta ecuación, donde tengo el calor específico del agua fría, el calor específico del vapor y tengo, el calor específico del vaso de vidrio, y de este lado tengo el negativo de la masa de vapor por lo que sería el equivalente a su calor específico de enfriamiento desde 130 hasta 100. Luego tengo menos el lambda de vaporización, ya que se trata de una condensación, es decir, el proceso contrario a la vaporización. Y por último tengo el término que se trata del calor específico del enfriamiento desde 100 grados hasta 50 grados, ¿no? Entonces aquí le llamo delta T de vapor 2, para diferenciarlo del delta T de vapor 1, que era para enfriarse de 130 a 100 grados. Ahora lo que me falta es despejar esta masa de vapor, que va a quedar igual al negativo de este numerador entre este denominador. ¿Ok? Entonces, si revisan estos datos, conocemos la masa del agua, conocemos la capacidad calorífica específica del agua, conocemos el cambio de temperatura del agua, conocemos la masa del vaso de vidrio, la capacidad calorífica específica del vaso de vidrio y el cambio de temperatura del vaso de vidrio. Y en el denominador conocemos la capacidad calorífica específica de vapor, el delta T del vapor, conocemos también la lambda de vaporización y conocemos la capacidad calorífica específica del agua, así como el segundo delta T del vapor. ¿Ok? Entonces solamente queda poner los datos, que todos estos los conocemos, y encontraríamos que la respuesta para la masa de vapor necesaria para hacer este calentamiento es de solamente 10.93 gramos. Si lo requieren, les recomiendo que pausen el video para que revisen los datos que se utilizaron en esta ecuación. El ejercicio 4 nos dice cuánta energía se requiere para que un cubo de hielo de 40 gramos a 10 grados Celsius negativos se convierta en vapor a 110 grados Celsius. Para resolver este ejercicio, pues tenemos que plantearnos una ecuación para el calor total, o sea, es decir, toda la energía requerida para el proceso, y esta va a ser igual al calor específico del hielo para que aumente su temperatura hasta el punto de fusión, después el calor de fusión cuando sucede el primer cambio de fase, luego el calor específico del agua para aumentar su temperatura desde el punto de fusión hasta el punto de vaporización, luego el calor de ebullición, que va a ser el necesario para que cambie de fase de líquido a vapor, y por último el calor específico para que ese vapor aumente su temperatura. Es decir, estamos hablando que el calor total va a ser la masa de agua por la capacidad específica del hielo por el delta T del hielo, más la masa del agua por el lambda de fusión, más la masa del agua por la capacidad específica del agua por el delta T del agua, más la masa del agua por el lambda de vaporización, más la masa del agua por el calor específico de vaporización, el calor específico del vapor por el delta T de vapor. Ahora,
conocemos todos estos datos. Entonces tenemos 40 gramos por 2.1 joules sobre gramo Kelvin por 10 Kelvin, que es la diferencia de temperatura que tiene que aumentar el hielo, más 40 gramos por 333 joules sobre gramo, que es el calor latente de fusión, más 40 gramos por 4.19 joules sobre gramo Kelvin por 100 Kelvin, es decir, la masa, capacidad calorífica específica y delta T, más 40 gramos por 2260 joules sobre gramo, que sería mi lambda de vaporización, es decir, la energía requerida para vaporizar un gramo de agua. Y por último, el calor específico del vapor, es decir, 40 gramos por 2.01 joules sobre gramo Kelvin por 10 Kelvin, que son los que van a aumentar la temperatura de este vapor, ¿no? Que pasa de 100 grados, que es la temperatura de vaporización, hasta 110 grados. El resultado de toda esta operación son 122,124 joules, es decir, 122.124 joules. Este sería el calor total para realizar la transformación completa. El ejercicio 5 nos dice, un bloque de 1 kilogramo de cobre a 20 grados Celsius se deja caer en un tanque con nitrógeno líquido a 77 Kelvin. ¿Cuántos kilogramos de nitrógeno se habrán evaporado para el momento en que el cobre alcance la temperatura de 77 Kelvin? El calor específico del cobre es de 0.092 calorías sobre gramo Kelvin y el calor latente de vaporización del nitrógeno es de 48 calorías por gramo. Bien, en este ejercicio otra vez comenzamos planteando una ecuación de equilibrio de los calores involucrados, es decir, el calor del cobre o el negativo del calor del cobre va a ser igual al calor del nitrógeno. Esto quiere decir que el calor que pierde el cobre va a ser el calor que absorba el nitrógeno. En este caso tratamos con un cambio de temperatura para el cobre, por lo tanto tenemos el negativo de la masa del cobre por la capacidad calorífica específica del cobre por el delta T que va a sufrir. Y del otro lado de la ecuación tenemos la masa del nitrógeno por la lambda de vaporización del nitrógeno, ya que este está listo para comenzar a vaporizarse. Aquí despejamos la masa del nitrógeno líquido y nos queda que es igual al negativo de la masa del cobre por la C del cobre por la delta T del cobre. Y esto va dividido entre la lambda de vaporización del nitrógeno. Entonces sabemos que son 1000 gramos de cobre, son 0.092 calorías sobre gramo Kelvin, y el delta T sería, la temperatura final son 77 Kelvin, y la original son 293.15 Kelvin. Por último, en el denominador tenemos las 48 calorías por gramo, que sería la lambda de vaporización del nitrógeno, y debido a que están en calorías ambas constantes, no necesitamos hacer conversión de unidades. Entonces podemos irnos directamente, las calorías se cancelan con calorías y los Kelvin se van a cancelar con estos Kelvin, ¿no? Entonces también estos gramos se cancelan con estos gramos y la respuesta nos queda únicamente en unidades de gramo, que es congruente con lo que estamos buscando, que es la masa del nitrógeno. Y la respuesta sería 414.29 gramos. En el ejercicio 6 nos planteamos que una herradura de 1.5 kilogramos, inicialmente a 600 grados Celsius, se lanza dentro de una cubeta que contiene 20 kilogramos de agua a 25 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final del sistema herradura-agua? Aquí vamos a ignorar la capacidad calorífica de la cubeta. Bien, para la resolución nuevamente planteamos el equilibrio térmico, es decir, que el calor que recibe el agua es igual al negativo del calor que está perdiendo el hierro o la herradura. Así que vamos a plantearnos un calor específico del agua igualado al negativo de un calor específico del hierro, ¿no? O de la herradura. Aquí tenemos la masa del agua, la C del agua, la delta T del agua. Del otro lado tenemos el negativo de la masa del hierro por la capacidad del hierro por el delta T del hierro. Entonces, para encontrar la temperatura final, esta está escondida tanto en el delta T del agua como en el delta T del hierro. Así que los voy a desglosar. Tengo exactamente la misma ecuación, pero ahora estoy planteando una temperatura final menos la temperatura inicial del agua, y del otro lado tengo una temperatura final menos la temperatura inicial del hierro. Es importante que recuerden que ambas temperaturas finales son exactamente la misma, ya que cuando el sistema llegue al equilibrio, tanto el agua como la herradura deben tener la misma temperatura. Aquí hago una multiplicación para obtener un término donde tengo la masa del agua por la capacidad del agua por la temperatura final, y también tengo menos la masa del agua por la capacidad del agua por la temperatura inicial del agua.
del lado contrario de la ecuación tenemos algo muy similar, en donde tengo los términos de la masa de la herradura y la capacidad de la herradura por la temperatura final del sistema, y también tengo la masa del hierro por la capacidad del hierro por la temperatura inicial del hierro. Como pueden notar, el término de temperatura final en este lado tiene un signo negativo y en este lado tiene un signo positivo. Eso se debe a este signo negativo que nos va a cambiar de signo, este TF y este TI de hierro. Ahora lo que hago es agrupar del mismo lado de la ecuación o de la igualdad los términos que incluyen la temperatura final, ya que es la que me interesa conocer. Todos los demás términos de la ecuación ya los conozco, entonces dejo solamente los términos con temperatura final de un lado de la ecuación, y del otro lado de la ecuación dejo todos los términos que no incluyen la temperatura final. El siguiente paso es factorizar la temperatura final, de manera que ahora tengo un solo término en lugar de dos que tenía en el paso anterior, y me queda esta ecuación de este lado, queda exactamente igual. Ahora lo que hago es despejar esta temperatura final pasando este otro término dividiendo al lado contrario de la ecuación. Por lo tanto termino con esta expresión. Si revisan los datos del problema, pues conocemos realmente todos los valores de esta ecuación: la masa del agua, la capacidad del agua, la temperatura inicial del agua, así como la masa del hierro, la capacidad del hierro y la temperatura inicial del hierro. Entonces, haciendo las cuentas, podemos obtener el resultado de 29.59 grados Celsius. En el ejercicio 7 nos plantea que la cascada Salto Ángel tiene 807 metros de altura. Si el agua en la cima de la cascada se encuentra a 15 grados Celsius, ¿cuál será la temperatura máxima que alcance el agua al finalizar la caída? Asumiendo que toda la energía cinética se aprovecha para aumentar la temperatura del agua. En este caso, tenemos que iniciar con plantearnos una igualdad entre la energía cinética que va a tener el agua de la cascada al caer con la energía potencial que tiene esta misma agua en la cima de la cascada. Y sabemos que la energía potencial es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura que tenga el cuerpo. Entonces, yo puedo plantearme si toda la energía cinética se va a convertir en el calor para aumentar la temperatura, entonces puedo decir que el calor va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura, y esto a su vez va a ser igual a la masa por la capacidad calorífica específica del agua por el cambio de temperatura del agua. Entonces, nos interesa conocer el cambio de temperatura del agua cuando cae o cuando finaliza la caída de la cascada, ¿ok? Es decir, cuando se aprovecha toda esa energía potencial que tenía en la cima de la cascada, se convierte en energía cinética a lo largo de la caída, y cuando golpea con el cuerpo de agua al fondo de la cascada, esa energía se va a aprovechar para aumentar la temperatura del agua. Entonces, a partir de esta igualdad, podemos despejar delta T y nos queda igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura entre la masa y la capacidad calorífica específica del agua. Las masas se van a cancelar, así que no importa cuánta agua está cayendo por la cascada, simplemente delta T va a ser igual a la aceleración de la gravedad por la altura entre la capacidad calorífica específica del agua. Conocemos todos estos datos, así que podemos operar y vamos a encontrar que la respuesta es de 1.89 Kelvin, o lo que es lo mismo 1.89 grados Celsius. Pero queremos saber cuál es la temperatura máxima, cuál es la temperatura final del agua. Así que tenemos que sumarle la temperatura inicial a ese delta T para poder conocer la temperatura final o la temperatura máxima alcanzada, que es de 16.89 grados Celsius. En este último ejercicio nos planteamos que un esquiador de 75 kilogramos se desliza sobre la nieve tranquilamente. El coeficiente de fricción entre sus esquíes y la nieve es de 0.2. Asumiendo que toda la nieve bajo los esquís se encuentra a 0 grados Celsius y que toda la energía causada por la fricción se añade a la nieve, la cual se adhiere a los esquís hasta que se derrite, ¿qué distancia tendrá que esquiar el esquiador para derretir 1 kilogramo de nieve? En la resolución de este ejercicio, lo primero que planteamos es que el trabajo generado por el esquiador va a ser igual al calor que recibe la nieve. En este caso, el trabajo del esquiador será la fuerza por la distancia recorrida, y el calor de la nieve pues será el calor de fusión, es decir, la masa de la nieve por el lambda de fusión del agua. Ahora, ¿de qué fuerza estamos tratando?
Pues se trata de una fuerza de fricción. Y recordemos que la fuerza de fricción es el mu o el coeficiente de fricción entre los dos materiales que están en contacto por la fuerza normal. Y en este caso la fuerza normal, ya que el esquiador se asume que va sobre una superficie horizontal, la vamos a representar como la masa del esquiador por la aceleración de la gravedad. Ahora, para conocer la distancia, pues lo que voy a hacer es tomar esta ecuación y despejarla. Voy a tener que la distancia es igual a la masa de la nieve por el lambda de fusión entre la fuerza. Y como ya sabemos cómo expresar la fuerza, pues solamente sustituimos esta F por mu por m del esquiador por g. Es decir, la distancia va a ser igual a los 1000 gramos, que es la masa de nieve que quiero derretir, por los 333 joules sobre gramo, que es la energía que me cuesta derretir un solo gramo de nieve, dividido entre 0.2, que es el coeficiente de fricción, por 75 kilogramos, que es la masa del esquiador, por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que sería la aceleración de la gravedad. Esto nos da como resultado 2.263 metros. Esta será la distancia que tiene que recorrer este esquiador para lograr derretir 1 kilogramo de nieve a partir de la fricción generada entre sus esquís y la nieve por la que se desliza.